Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel, aquí con algunas inquietudes de nuestro público que nos han preguntado acerca de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, y otros libros que tienes a donde manejas esos temas de, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Espionaje, investigación, agentes del gobierno, y nos preguntan de quién hablas y qué relación pudiera haber con personajes como Snowden o como el mismo Assange de Wikileaks. ¿Qué es Scam y de qué hablas de ello en tu libro? Bueno, Scam en mi libro es un grupo secreto, una organización secreto, la más importante que hay en el mundo y de la que nadie conoce nada, porque ellos se cuidan de que nadie sepa nada de ellos. Yo empecé a averiguar de ellos con un libro de la vidente Sylvia Browne. No sé si te acuerdas, escribió un montón de libros entre los finales de los 80, todos los 90, incluso principios del siglo XXI. Y ella tiene un libro que se llama Sociedades Secretas. Y en esas sociedades secretas, todo esto acuérdate que ella al ser un medium, pues lo recibe a través de contactos que ella tiene con el otro mundo. A partir de eso, te lo puedes creer o no, la validez de los mismos. Pero bueno, pues ella habla de todas las organizaciones secretas, pues desde el origen de los tiempos, desde los masones, los rosacruces, los herméticos, en fin, infinidad de sociedades. Y al final ella te dice que la sociedad más poderosa que hay en el mundo es una que se llama Scam. Te dice que es la más poderosa, pero que nadie sabe nada de ellos, porque ellos se ocupan de que nadie sepa de ellos. Digamos, hoy en el mundo del Internet, si tú escribes algo sobre Scam, automáticamente desaparece. Eventualmente desaparece. Entonces ellos crean como una especie de paraguas y hay una organización que se llama Scam aquí en Estados Unidos, que es una organización de extrema derecha, muy de extrema derecha. Entonces, pues para quitarle credibilidad al hecho de lo que en sí persigue Scam. Scam se basa en otros muchos grupos o grupúsculos, como te hablan el grupo Bilderberg, que es quizá para cuando hablamos de sociedades secretas, pues es el más conocido, el grupo Bilderberg, el Club de Roma, son los más conocidos, la Trilateral. Esos son pues lo que más salen, pero sobre todo lo que es Bilderberg. Tú ves que cuando hay la reunión anual o bianual de Bilderberg, pues está llena de periodistas que van persiguiendo grupos conspirativos y todo eso. Explícanos quién es ese grupo y quiénes pudieran pertenecer a ellos. Bueno, a Bilderberg es un grupo que se forma oficialmente en Holanda, en la localidad de Bilderberg, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y las premisas de ese grupo pues son favorecer lo que es el liberalismo a nivel mundial y la democracia a nivel cristiano, todo a nivel mundial. Ese grupo en sus reuniones anuales pues te han asistido pues desde los presidentes de países, primeros ministros, periodistas muy importantes de cada país, en fin, muchos monarcas como los reyes de Holanda, los reyes de España, algún rey de España ha asistido a las reuniones estas, y gente de ese nivel. Entonces se les ha considerado como es la élite de la élite que controla el mundo. Y te digo, hay periodistas, pero no te digo periodistas a un nivel como tú, sino periodistas que dirigen rotativos, como pudiera ser un Washington Post. En España era muy famoso Cebrián, que iba a las reuniones de Bilderberg, gente de ese tipo. Entonces, pues siempre los grupos conspirativos han dicho pues, que eso era el centro del poder mundial. Y sí, Bilderberg pues, tiene un cierto poder, un cierto nivel, pero no es más que una tapadera de lo que hay por encima de ellos. Lo que los dirige todos esos grupos es Scam. Bilderberg pues es un poco cara a la galería para contentar a las masas, es decir, mira quién está metido en todo esto,
pero el poder está por encima de ellos, aunque los representantes de Bilderberg pues son los representantes del poder político y económico a nivel mundial. Muchas de las decisiones que allá se toman pues para influenciar a todo lo que va a ser, pues cómo se va a desarrollar la economía y la política en la Tierra, o sea, en Occidente sobre todo. Pero, te digo, ellos aparentemente tienen el poder, pero el poder está en otras manos, que nosotros no sabemos quiénes son. En mi libro, el grupo este que está por encima de todos ellos, SCAM, pues no sabemos quién lo forma. El nombre SCAM viene de mi libro, Scan in Place, que es mi libro. Cuando tú mueres hay dos sitios a donde puedes ir. The Learning Place, que es el lugar del aprendizaje, que digamos donde van los seres de la luz. Es una especie de cielo o purgatorio para todas las almas, digamos, que han sido con ideas buenas o de progreso. Y luego está el Scanning Place, que es el lugar de la oscuridad. Es un lugar, pues, es el lugar, pues podrías decir simplemente el lugar del escaneo, donde te recubren, te redescubren las ideas. Y en mi libro, pues a ese lugar van pues almas pues, que han luchado por la oscuridad. Y cuando hablo de la oscuridad o de la luz, es, como siempre hemos hablado, un término muy difuso, ¿no? ¿Qué es la luz y qué es la oscuridad? Pero una de las aportaciones que yo hago en mi libro es la ley del karma. La ley del karma aplica a gente de la luz, pero no te aplica a la gente de la oscuridad. Esa es una cosa que nunca nadie te ha dicho. A ver, Manuel, explícanos por qué. O sea, ¿qué referencia? ¿Dónde está el límite? Porque mucha gente pensaría que el karma es que a toda acción sobreviene una reacción y las consecuencias, lo que siembras cosechas. En este caso, ¿por qué los de la oscuridad no? Pues porque han renunciado a ello. Y es por lo que tú ves personas como Hitler o personas como Stalin o muchas personas que nos rodean que hacen mal, se benefician y hacen daño a otros y nunca les pasa nada. Se mueren en su cama, dictadores o gente pues que han sido unos auténticos abusadores y no tienen ninguna respuesta negativa a la contra. Y es porque han renunciado a ese karma. Es decir, en mi libro, en la visión que yo pongo, es que en esta tierra hay dos tipos de personas. Personas de luz y personas de oscuridad. Como decía Viktor Frankl, personas decentes y personas indecentes. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Viktor Frankl que solo había esos dos tipos? En mi libro solo hay esos dos tipos también, personas de luz y personas de oscuridad. Tú en tu vida te vas a encontrar muchas más personas de oscuridad que personas de luz. Y cuando te hablo de personas de oscuridad, no necesariamente tienen que ser personas que te estén perjudicando, sino personas que tienen motivaciones destructivas, pero pueden ser a nivel de pareja. Un esposo, una esposa, un maltratador. Tú no puedes decir que esa es una persona de luz. ¿Y cuántos maltratadores hay? Entonces, ¿cuál es el karma? Esa persona ha renunciado a su karma al reencarnarse. Entonces, pues tú ves que toda esta gente, muchos de ellos, pues salen de rositas de todas estas barbaridades que hacen. Pues sí, lo vemos. O sea, tú ves un dictador que da un golpe de estado, te mata 50, 100.000 personas, se queda ahí hasta que se muere. Increíble. De rositas. Y sin embargo ves a otro pues, que se está esforzando toda su vida y le sucede de todo. Y le sucede de todo, porque esa persona sí ha cedido a pagar por el karma de vidas anteriores para que su espíritu se supere. La otra persona no, porque cuando tú lees mi libro, ves en la distinción en luz, pues vas a tener que progresar hacia el progreso de la luz, de la humanidad, en que toda la gente sea lo mejor posible y que pueda convivir otros por otros, unos con otros. En mi libro, la oscuridad, pues solo quiere la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, da igual lo que tú hagas para conseguirlo. El fin justifica los medios. La oscuridad te justifica, como decíamos antes, a un Hitler, o te puede justificar a un Stalin. Pero lo justifica perfectamente. ¿Por qué no? Pues él va ahí, pues hace lo que quiere, le ha salido así, sí.
y esa persona eventualmente volverá y será más fuerte, pero todavía con más maldad, porque ha ido acumulando más maldad. Sin embargo, tú ves una persona de luz y bueno, pues una persona de luz lo que le hace una vida de sufrimiento en muchos casos es que vuelva todavía con mejor actitud y con más ganas de ayudar a la gente. Entonces ahí es el punto que yo hago, que creo que es único, que nunca se había tocado, es que hay personas con karma y personas que no tienen karma. Entonces cuando nos enfrentamos en nuestra vida a situaciones que nos parecen increíbles, cómo esa persona puede hacer eso y estar ahí y seguir mandando y cada día con más poder, a base de fuerza, a base de todo, pero esa persona, ese espíritu, como lo quieras decir, o sea, primero tienes que creer que el alma existe y que vamos y venimos, ¿no? Porque yo soy de los que considera que somos energía y la energía nunca se destruye, sino que solo se transforma. Se transforma. Y en este caso, pues, la energía que pudiera estar en el alma vuelve y encuentra otro cuerpo. A ver, Manuel, aquí tú estás tocando un punto que rompe todos los paradigmas conocidos. Estás diciendo que en lo que tú planteas en tu libro quedaría atrás el ojo por ojo, el diente por diente, lo que siembras cosechas, el que siembra vientos cosechará tempestades. Sí y no, sí y no. Si tú, te digo, eres de la luz y crees en eso, sí, lo que va, viene. Si tú haces un mal, te va a volver. Pero si tú no crees en eso, que eres un espíritu de la oscuridad, a ti no te va a pasar nada. Tú puedes mandar una tempestad y esa tempestad no se va a volver contra ti. Tú vas a seguir haciendo mal y vas a seguir ahí y vas a ser cada día más poderoso. Porque el bien y el mal son dos energías muy poderosas o dos acciones muy poderosas. Pero el mal es mucho más poderoso que el bien, porque el bien, digamos, trata de razonar, de hacer entender a la gente. El mal no. El mal, si tú molestas, te quitan del medio y ya estás fuera. Estás fuera. A lo que yo lo aplico es al grupo que todo es parte de la oscuridad. Toda la gente que pertenece a este grupo son parte de la oscuridad. Y lo único que buscan es un progreso de la humanidad tal y como ellos la quieren. Que es una humanidad donde haya una clase súper elitista, súper dominante de ellos que dominan el mundo, una clase intermedia que sean sus acólitos, sus lugartenientes, y luego el resto de la población, pues que son puramente esclavos. Y cuando tú miras hoy en día la población actual, pues hay una población mundial de esclavos muy grande. Y con esclavos te hablo no ya de la miseria que pudieras ver en India o en países subdesarrollados. Te hablo en países ricos, donde no solo existe la pobreza, digamos, material, existe la pobreza moral, que esa es quizá peor aún que la pobreza material. Porque cuando una persona pierde todos los conceptos de moralidad, puede hacer cualquier cosa y lo puede aplicar a todo, puede hacer lo que le dé la gana. Todo está permitido. Te voy a poner el caso, por ejemplo, que conocemos tú y yo muy bien, el caso de México. La pobreza moral que vive ese país ahora mismo. Es una pobreza moral brutal, no solo material, que afecta a la mitad de la población, es la pobreza moral, los valores de esa gente. Toda esta gente, los narcos, y ni siquiera los narcos, porque los narcos dentro de lo que cabe, pues siguen unas ciertas normas, pero todos esos grupos de delincuencia organizada, que secuestran, matan, extorsionan, y que tienen aterrorizadas a poblaciones completas. Para mí esos son los prototipos del triunfo de la oscuridad, pero tampoco son producto de la luz los policías o el ejército que va detrás de ellos. ¿Me entiendes? Entramos en una contradicción continua. Porque, ¿qué pasa en México con un muchacho de 18 años que se mete con los narcos? Como hemos dicho en algún programa, yo me acuerdo de un programa de televisión que decía un muchacho, dice, prefiero vivir
5 años como un rey que 50 como un güey. ¿Cuál es la riqueza moral de ese muchacho? No existe. O sea, le da igual todo. ¿Pero qué circunstancias le han llevado ahí? Pues problemas económicos, problemas sociales, problemas de todo, pero que afligen a todo un país. Extrapolamos el caso a este país, a Estados Unidos. En México, te digo, es mucho más fácil verlo por la gran disparidad económica y la gran pobreza que hay. Pero este país sufre el mismo problema. Tú tienes aquí poblaciones auténticamente marginadas, de jóvenes, de negros, de hispanos, sometidos a la droga, que son capaces de hacer cualquier cosa por sobrevivir, pero la gente del poder se aprovecha de que están en el poder para decir a la otra gente, ¿ves? A eso les voy a meter mano dura. Cuando esas gentes pues no son un producto más que de ellos, del propio poder de ellos, que no ha hecho nada para impedir que la situación llegue a ese lugar. Entonces, eso es lo que se plantea mi libro. ¿Quién es gente de luz y quién es gente de oscuridad? Víctor Frankl, ¿quién es gente decente y quién es gente indecente? Solo hay esas dos razas. Pues mi libro es un poco lo mismo en ese aspecto. ¿Quién es de luz y quién es de oscuridad? ¿Tú qué persigues? El beneficio propio, que no está mal, oye, que tú perseguir tu propio beneficio mientras no le causes daño a otras personas, tampoco es tan dramático. Tampoco es necesariamente tan dramático. El problema es cuando tú utilizas tu beneficio y tu poder para perjudicar a otra gente. Manuel, hay en tu libro que hablas 22, la numerología, la Sí. guerra de los dioses, hablas de dioses. Has hablado de algo muy importante que es el karma. El karma pudiera ser como la oportunidad de redimirse y de salir de las profundidades de la oscuridad. Sí, para el que crea en ello. Es que aquí siempre, Jesús, hablamos de lo mismo. Para el que crea en ello, sí. Tú me vas a decir que un narco mexicano cree en el karma. O sea, no. Es que además es no una... Y te pongo un ejemplo. O aquí un muchacho delincuente, o sea... no, o sea, karma es una palabra como muy elaborada. Y más en la sociedad que vivimos, una sociedad cristiana, donde se cree en el cielo y en el infierno. O sea, si no hay una segunda vida, ¿de qué te sirve el karma? O sea, no tendría sentido. Podrías decir, bueno, durante tu propia vida, lo que así haces bien a una persona, eso se te devuelve eventualmente de una forma u otra. Pero todos sabemos que eso es muy raro. O sea, que eso es muy raro, ¿no? O sea, esas cosas y muy difícil además de que la gente las crea. Cuando tú vives en una zona de miseria, porque aquí a veces nos centramos, pues yo vivo aquí en Estados Unidos, viajo a México, Europa, entonces son sociedades un poco más civilizadas, pero aún así se comportan como seres de luz o seres de oscuridad. Y la gran mayoría de la gente que nos dirige a nivel mundial son gente totalmente de oscuridad. Tú podrías decir en este país, el presidente Donald Trump, bueno, todo el mundo lo clasificaría como un ser de oscuridad. Te vas antes, el presidente Obama, un ser de luz. Pues no, tampoco. Muchas decisiones de Obama, muchas cosas de Obama, no son decisiones de luz, a pesar de que sean gente muy creyente. O te vas a un presidente como Bill Clinton, demócrata, ultra alabado. ¿Es un presidente de luz o de oscuridad? Pues para mi gusto, un presidente de oscuridad. Él es el que te aplica el famoso 3 strike and you are out, que se traduce, creo, como te ponchan 3 veces y estás fuera, donde ha metido a millones de gentes en la cárcel. Eso no lo hace un ser de luz. Tratas de reformarlos, no los metes 20 años en la cárcel por tener 5 gramos de marihuana por tercera vez. O sea, es como lo mires. Muchas veces es tu propia imagen. O sea, la imagen que tú das como ese político, o como ese dirigente, o como el jefe de tu empresa, o el jefe de una compañía de 5 personas, que él es el dueño y tiene 4 empleados. ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Cómo son sus acciones? ¿Se comporta como una persona de luz o como una persona de oscuridad?
busca el castigo o no. O sea, tú tienes aquí que podemos decir que este país, si tú miras toda la historia o como la gente habla, que este es un país de luz y de gente que, mira las condenas de prisión que hay aquí por cosas mínimas, los millones de personas, de jóvenes que están metidos en la cárcel, como te digo, yo en mi libro, en el primero en 11, pongo un caso real que pasó aquí en Miami, de una persona, un muchacho de 40 años, que robó papel higiénico, papel de baño, en una obra de construcción. Y le metieron 40 años en la cárcel, porque era su tercer delito. Entonces en mi libro pongo que es papel de baño, porque lo hice para hacerlo más todavía intrínseco. El caso real fue que ese muchacho robó pizza, porque tenía hambre, pero como era un robo y era el tercer delito, 40 años de cárcel. Y somos seres de luz. Entonces, pues en mi libro se cuestiona a través de las historias, la filosofía que hemos hablado muchas veces, mezclo a los grandes filósofos, por supuesto, hago sus ideas mías. O sea, nadie me puede impedir que yo cite a Nietzsche o a Schopenhauer, y los traigo a la actualidad. Entonces, ahí es donde te difiero, quién es un ser de luz y quién es un ser de oscuridad. Entonces tú tendrías que mirarte a ti mismo y analizarte. ¿Yo soy un ser de luz o soy un ser de oscuridad? ¿Cuáles son mis ambiciones? Ser millonario, por ejemplo. Bueno, tú puedes ser un ser de luz queriendo ser millonario. ¿Cómo llego a ser millonario? ¿Me llevo por delante a todo el que se me ponga? Ahí ya dejas de ser un ser de luz. Ya empiezas a utilizar los argumentos de la oscuridad de que cualquier precio que pagues por conseguir lo que quieras es bueno. Entonces está siempre el condicionamiento, que aquí pues nos lo han puesto a través de las religiones, esto sí, esto no, pero al final solo existe una realidad, que hay dos tipos de gente, decente o indecente. Y nosotros tenemos que pensar si somos o decentes o indecentes. Me viene la siguiente pregunta en referencia de los seres que están en la oscuridad. Hay seres que han sido nacidos y creados para estar al servicio más turbio que pueda haber en esta dimensión, que sería la oscuridad, que están programados para eso. Sí, absolutamente. Demonios. Bueno, demonios es una forma de llamarlos, ¿no? O sea, todos somos de una forma u otra demonios. No sé si me entiendes, no somos ángeles, eso está claro. ¿Me entiendes? Entonces, ya tendríamos que ir incluso hasta el propio Génesis, Jesús. Es que, como te digo, muchas veces no queremos ver cuando la famosa de los ángeles caídos, cuando son expulsados del cielo. ¿Qué hacen esos ángeles? Pues lo primero que ven son a las mujeres humanas que les gustan y procrean con ellas y crean la raza de los titanes. Eso no lo estoy diciendo yo, te lo dice el Génesis. Cuidado, es la Biblia. O sea, si la Biblia es creíble, eso es tan creíble, y eso te viene a decir pues que el ser humano, ya nos iríamos al zoroastrismo o al maniqueísmo, en que te dice que el ser humano, o el sapiens, como lo quieras llamar tú, porque sé que eso de sapiens a ti no te gusta mucho, es una combinación de un alma humana, o sea, un alma divina, creada, digamos, por Dios, que entra en un cuerpo creado por el diablo. Entonces, el alma le resulta muy difícil convivir dentro de ese cuerpo, porque son dos entes totalmente diferentes. O sea, el alma cuando llega encuentra un cuerpo totalmente extraño, un cuerpo que tiene deseos, que tiene vicios, un cerebro que quiere ambición, que quiere esto, que quiere el otro. Entonces el alma, técnicamente pura, choca. O sea, esos son los principios del zoroastrismo y del maniqueísmo, que el maniqueísmo sobre todo fue muy perseguido por el cristianismo, porque lo consideraban herético. Pero son ideas que yo traigo en mi libro a la luz, pero que no son mías. O sea, yo no te estoy diciendo que el cuerpo humano haya sido creado por el diablo a través de la caída de los ángeles caídos
que se mezclaron con las humanas y el alma viene de Dios. Te digo, es una idea pues, que ha estado flotando por miles y miles de años a través de grandes pensadores y que puede tener la misma validez que, como decía Nietzsche, Dios nos creó a su imagen y semejanza, o nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza por nuestro propio ego. Cuando tú miras al mundo, que no te digo necesariamente el mundo actual, la historia del mundo, no sé, es pensar que esa gente que ha dominado el mundo, que son creados a la imagen y semejanza de Dios, pues me estás hablando de un Dios muy cruel, como ya decían los griegos. O sea, entonces, ¿quién es Dios? Pues Dios tiene más visibilidades de ser el diablo, el que creó el mundo, a que fuera un ser generoso, porque de la forma que nos han hecho, pues ha sido la lucha por la supervivencia desde el día uno. Desde el día uno. Ya técnicamente, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso a que se busquen la vida, les está condenando al sufrimiento. Y todo porque dice que no obedeció una orden de Dios, no comer del árbol del fruto prohibido, pero que todo eso es muy mitológico, ¿no? Y que tiene pues explicaciones. Pero estás diciendo pues que ya Dios te condena al sufrimiento. Entonces todo lo que nos pasa pues, es justificado porque nuestros primeros padres incumplieron el mandato de Dios. Entonces ya iríamos a José Saramago, cuando te acuerdas hablábamos del Evangelio según Jesucristo, hablar de la culpa de los padres. Entonces nosotros, el mundo está pagando la culpa de nuestros padres. Cuando hoy en día pues la sociedad civilizada dice que tú no puedes culpar a los hijos por lo que hagan los padres. Y todos sabemos que eso no es cierto, porque si tu padre tiene una marca, automáticamente tú quedas marcado, sobre todo en ciertas sociedades. Entonces lo que te vengo a decir, que todas estas contradicciones pues son las que yo analizo en mi libro pues a través de una novela, a través de los personajes, que hay personajes, como sabes, de luz, hay personajes de oscuridad, y al final pues tratan de encontrar una forma de convivencia. Y Manuel, ¿y en qué momento en tu libro escoges ese título de 22? ¿Y qué momento inicia la guerra? Pues el libro parte de la premisa de que originalmente hay 22 dioses o energías, unos más poderosos que otros, pero al final todos conviviendo y todos ahí, y entonces pues deciden crear una humanidad como parte de sí mismos para ver a dónde ellos pueden llegar. Entonces, bueno, pues primero pues los dioses, ellos, toda la energía de los 22 se junta, dan origen a las almas inician un proceso primario, primero son minerales, luego son animales, entonces después de cada experimento pues vuelven al origen. Pero ¿qué pasa? Que después de pasar por ese proceso y de haber creado los animales y de haber estado creando a los animales, pues esas almas ya empiezan a tener raíces de esos propios animales. Y cuando finalmente deciden crear al sapiens o al ser humano, ¿no? Porque si es creación de Dios, al ser humano, ese ser humano, esa parte del alma que va a entrar en ellos, ya está corrupta por sus propias experiencias anteriores y ya han adquirido vicios, han adquirido infinidad de cosas, el afán de supervivencia. Cuando hablábamos aquí en uno de estos programas ya varios meses de Madame Blavatsky, que ella explica pues, las diferentes fases de la evolución humana en los diferentes seres, desde que éramos etéreos, que éramos puramente etéreo, o sea, que eran prácticamente seres medio invisibles, casi sin cuerpo, hasta que llegamos a las fases finales de Atlantis y de Lemuria, que son lo que dan origen pues, a los sapiens actuales. Ella te explica un proceso muchas veces criticado, otras veces considerado pues, de una gran creatividad, pero sin bases científicas,
Pero es que aquí no tenemos bases científicas de nada, Jesús. O sea, ni de la creación, ni de mi historia, de que fueran 22 dioses. O sea, la misma historia de mis 22 dioses tiene tanta validez científica como la creación de un dios único. Desde el punto de vista científico, las dos están al mismo nivel. Una no es superior a la otra. Porque ninguno sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es que hubo una evolución. Eso sí lo hemos podido saber. Si esa evolución fue realmente evolución del mono o hubo un proceso de creación intermedia en ese aspecto que se llama el eslabón perdido que nadie ha podido encontrar, como por ejemplo del Homo erectus se pasa al Homo sapiens y luego pues ahí se van viniendo los neandertales, los cromañones, y cómo llegan los sapiens a ser como son. No existe ese mono intermedio. Nunca se ha podido encontrar. Entonces ahí es parte de lo que pueden apoyar los creacionistas, que ahí viene la intervención divina. Pero ahí también te viene la otra, que son los creadores de las teorías de que somos parte de una raza extraterrestre que nos creó. Y puede tener tanta validez, que precisamente el eslabón perdido es esa hibridación que ellos hacen y hacen que seamos hoy en día tal y como somos y avancemos. ¿Qué teoría es verdad? No lo sé. Ni tú lo sabes, ni mucha gente que nos esté viendo lo sabe. Una cosa es lo que creamos y otra cosa pues es la realidad de lo que pudiera ser. No sé si me entiendes. O sea, la mayoría de nuestros televidentes pues son cristianos. Entonces pues tienen su visión de la vida, de Dios manda a su Hijo, Cristo muere en la cruz por nosotros, resucita al tercer día y con eso se nos han perdonado todos los pecados. Claro, es todo un poco simplista. Si yo voy y mañana te mato, resulta que me confieso, mi fe en Cristo me salva. Me salva, pues digamos, cara a Dios, porque me he arrepentido. No me salva cara a la sociedad, porque la sociedad me condenaría por matarte. Entonces, ahí es otro de los puntos míos. ¿Sociedad humana o sociedad divina? Si la sociedad divina o lo que creemos pues se basa en el perdón y en el arrepentimiento, cualquier crimen sería válido. Porque nosotros hemos puesto lo otro. No, pero eso no es válido. Bueno, no es válido porque hemos creado una sociedad que dice que no es válido. En una sociedad primitiva a ti te mataba el mono más fuerte o el Homo erectus más fuerte o el Homo sapiens más fuerte. ¿Y quién le iba a decir a él que estaba mal? Decimos, bueno, es que ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Y qué sabemos qué conocimiento tenían ellos? ¿Cómo podemos saber el conocimiento que tenían ellos? Sí, posiblemente no tenían el conocimiento técnico que tenemos nosotros. Ahí irías ya a un tema moral. Es decir, la moral no naces con ella, sino que desarrollas la moral de que no debes de matar, no debes de robar, o sea, lo que son los 10 mandamientos, pero eso lo ha desarrollado el hombre por inspiración divina. Bueno, es lo que dicen los 10 mandamientos, que Moisés le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, pero ni siquiera sabemos si eso es verdad. O sea, o es parte de la leyenda o parte de todas las tradiciones. ¿Me vas a decir que antes de Moisés, que Moisés es el año pues 1250 antes de Cristo, más o menos, no existían ya esos códigos? El código más antiguo que conocemos es el código de Hammurabi, que es por lo menos 1200 años antes que Moisés, y ya establecía las penas por robo, por asesinar, si era un esclavo al que matabas o si era una persona libre. Ya te existía un código. A lo que te voy a decir es que
cuando tú me preguntas 22 dioses o un dios, pues no sé, pero es tan válido uno como 22. Ya, ¿qué más da? Al final, si yo lo que hablo es que los 22 dioses se convierten en uno y nos dan origen a lo que somos, pero que al pasarnos por la fase animal, por fase mineral, pues nos vamos convirtiendo un poco en, cada vez que vamos y venimos, hemos adquirido connotaciones tanto positivas como negativas. Pero en mi libro, al final, la lucha esta que tienen los dioses es ver si este ser que han creado es más dado hacia la bondad o hacia el mal. Y es por lo que van visitando a todos estos personajes de los cuales hemos ido hablando, que unos acercan a la gente hacia la bondad, pero otros le llevan hacia la maldad. Por eso hemos tenido aquí cartas de la oscuridad extremas, como podrían ser Hitler, Stalin, Mao Zedong, y cartas de la luz como Cristo, Buda. ¿En qué ha avanzado más la humanidad hasta la fecha? Pues yo creo que eso cada una de las personas que están viendo, pues tienen que hacerse esa pregunta. ¿Vamos más hacia el bien de la humanidad o hacia la destrucción de la humanidad? Yo creo que desgraciadamente, a pesar de, como hemos hablado otras veces, vivimos en la época más pacífica de toda la historia de la humanidad, con menos guerras, menos muertes en relación, te habla una población de casi 8.000 millones de personas, que ha existido nunca. Nunca hemos vivido una época de tan grande de tranquilidad. Mira lo que fue el siglo XX en Europa. Desde el principio, o sea, si fue un siglo, pues aunque estaban muchísimo más avanzados que 10 siglos antes, un siglo muchísimo más sangriento, con auténticas masacres, con holocaustos. ¿Es esa la evolución de la humanidad? ¿Quién te dice que mañana no tengamos otro Hitler en cualquier país y quiera acabar con la mitad de la humanidad? ¿Es que hemos superado esa fase? Cuando ya ves gente pues negacionistas para todo, gente que quiere negar que el holocausto existió, o sea, que niegan cosas, o sea, cosas que tú no puedes negar que han existido. Lo que pasa es que esa gente en el fondo, negándolas, las aprueba. Es una forma de verlas. ¿Cómo puedes tener algo donde los supervivientes, te contaron lo que había pasado, donde tienes imágenes? ¿Cómo puedes negar algo así? Y hay gente pues que lo niega. Entonces, cuando vivimos en sociedades así, pues estamos condenados a repetirlo. Y esa es la base de mi libro, ¿no? De que un periodo de tiempo, 30, 40, 50 años, pues no es nada en el entorno de la humanidad. ¿Qué representa esa franja? No es nada, no es nada. Entonces, pues mi libro, como hablábamos al principio de este gran grupo secreto, pues es el que controla eso, el que lo va llevando, nos da una imagen de modernidad, de tranquilidad, pero en el fondo solo buscan sus objetivos. Manuel, has hablado durante todo este momento en relación de los antecedentes que pudieran haber detrás de los intereses o estas entidades o personajes que mueven los hilos del mundo. La pregunta es, ¿la creación del Estado o el Estado de Derecho es una simulación de la democracia o es una maquinaria para llevar a cabo los controles de las energías y de todos los recursos del mundo? Mira, los derechos humanos, pues, lógicamente, es un avance importante en la evolución de la especie humana. Pues es que a veces no sean más que una tapadera. Porque tú lo ves, o sea, te vuelvo a hablar, el caso de México, incluso aquí de Estados Unidos. Si tú tienes dinero, tú vas a poder protegerte mucho más contra una injusticia que si no lo tienes. Si aquí en este país a ti te pasa algo, puedes ser inocente. Como no tengas dinero para probarlo, te van a obligar a que confieses para no meterte 30 años en la cárcel y que confieses 10. Y como no tienes cómo defenderte, pues la gente la intimida. Esos son derechos humanos. O sea, y vivimos con constituciones, con derechos humanos, pero sabemos que eso es así.
sabemos que desgraciadamente eso es así. Entonces, los derechos humanos, lógicamente, son un avance. ¿Cómo se aplican esos derechos humanos? Pues hay clases. Si tú eres, como te digo, una persona de medios que puedes defenderte, sí puedes defenderte, hacer valer tus derechos humanos. Pero incluso cuando hagas esa defensa de tus propios derechos humanos, muchos casos lo vas a hacer a costa de otro. Digamos que, te pongo el ejemplo tan simple eso de que la policía que te acusa de algo y tal caso, tú logras defenderte, salir adelante, pues la policía va a buscar a otro, que a lo mejor también es inocente como tú, pero alguien va a pagar. A alguien tienen que pagar. Entonces ahí es donde viene también tu responsabilidad. Como hemos hablado con Krishnamurti o como hemos hablado con otros autores, está tu responsabilidad. Por salvarte tú, vas a hacer que condenen a otro. Entonces, ¿eres un ser de luz o un ser de oscuridad? Si tú por salvarte no te importa que condenen a otro. Como cuando hablábamos del caso de los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos. Si un padre puede salvar a su hijo de un problema, pues le va a dar igual al final si su hijo sale adelante que condenen a otro. Porque ellos, su parte afectiva, como somos, como sapiens, como lo queramos llamar, como humanos, estamos apegados a nuestro círculo social, a nuestra familia. Entonces, una acción nuestra, ahí te viene el karma, es una reacción. Pero una reacción en este caso que va a afectar a otra persona, que a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia hemos visto, hemos leído en libros, pues gente pues que pagaba a otra gente para que se declarara culpable por ellos o fuera a la cárcel por ellos? ¿Cuántas películas de mafiosos vemos en la tele? Pues tú te vas a declarar culpable de este crimen. O sea, eso no son mentiras. Y no son situaciones que, digamos, pasan solo en las películas. Eso sabemos que pasan en la realidad. Entonces, pues esa es la sociedad en la que vivimos, pero que te vuelvo a decir, es una sociedad mucho más civilizada pues que hace 100 años, donde el estándar de vida, incluso para la gente pobre, es mucho más alto que era hace 100 años. O sea, hemos progresado. No podemos negar que hemos progresado. Pero eso nos hace ser seres de luz o seres de oscuridad. Es que aquí hablábamos de, por ejemplo, cuando hemos hablado, que te dije, Schopenhauer, para mí el mejor filósofo que hay, y yo en mi libro lo pongo como una carta de la oscuridad, por su negativismo, por su entendimiento. Si tú haces caso a Schopenhauer, el mundo no existiría, porque dice, ¿para qué vas a traer hijos al mundo? ¿Para sufrir? Dije, dejar de tener hijos, que se acabe esto. Si esto no es un sufrimiento, la única forma de acabar con todo esto es dejaros de historias. No tengáis hijos. No dejáis que esto se prolongue. ¿Qué sentido tiene que esto se prolongue? Si realmente queréis son espirituales, de iros con Dios y todo, dejad que esto se acabe. No dejéis que la gente siga sufriendo. Si solo traéis miserables al mundo. Entonces, claro, ya es irse a posiciones más extremas, que yo no voy en mi libro, ¿no? Pero que saco personajes o historiadores o filósofos que sí llegan a esas posiciones extremas. Entonces, ¿cómo son considerados? Pues imagínate que tú le dices aquí a la Iglesia Católica, no, para que este rollo se acaba, no más cielo, más infierno, aquí ya no hay más hijos. Imagínate. Si van hasta contra los anticonceptivos. No sé si me entiende. Entonces, ¿cómo puedes enfrentarte a esos poderes de la sociedad? Y eso es de lo que se aprovecha en mi libro Scam. Se aprovecha de todo eso, de la fe de la gente. Como te he dicho yo muchas veces, nunca puedes criticar a gente de fe, porque la fe es algo muy importante. El problema es qué tipo de fe tienes y en qué tienes. Tú no puedes criticar a una persona que se le ha muerto un hijo o cualquier cosa y que le pide a Dios ayuda y que le dice que le reciba en el paraíso, pero tampoco puedes criticar a la otra persona
que rechaza todo lo relacionado con Dios, porque como un Dios se va a llevar a su hijo pequeño. Entonces existen siempre esos dos tipos de personas. ¿Me vas a decir que una persona es necesariamente más de luz que la otra? El que cree en Dios, que cree que Dios se lo lleva a su lado, que el que dice que no, que estamos aquí de paso y que su hijo se ha ido y que le ha dejado un vacío. O sea, ¿quién lleva razón? Pues los dos y ninguno. O sea, siempre lo que yo trato de ser es objetivo en mi libro. Hay que ver siempre todos los puntos de vista. No puedes decir, es que esta persona es mala. Bueno, ¿por qué esta persona es mala? ¿Porque cree diferente que tú? No necesariamente mala. Manuel, tú en tu libro mencionas este grupo oscuro, los que están detrás de los hilos del poder, pero pareciera que este grupo está infiltrado y es ahí donde surgen estos personajes que en la vida real, y lo vemos en las noticias, existen y sacan a la luz pública y denuncian los errores del sistema y lo que no es, pues ahora sí que bien visto por el propio sistema que deban de hablar, como en el caso de Snowden o en el caso de Assange, el de Wikileaks, que vienen y ponen sobre la mesa y literalmente se convierten enemigos del Estado, ¿no? Ponen sobre la mesa, ahora sí que las atrocidades que están pasando en el nombre de la democracia. Sí, si quieres, como íbamos a comentar los dos casos estos de Julian Assange. Bueno, Julian Assange, como sabes, nace en Australia, es un periodista australiano que ha vivido en bastantes partes del mundo. Él es uno de los fundadores de Wikileaks y él empezó a sacar información pues que era muy peligrosa y muy dañina pues para los intereses sobre todo occidentales, ¿no? Por eso siempre se le acusó de que estaba detrás Rusia, que estaban detrás otros países por sus manifestaciones y sus publicaciones. Él te saca en Wikileaks, pues te saca un montón de cosas sobre la guerra sucia en Afganistán, sobre la gran mentira de todo de las armas nucleares, en fin, te sacan infinidad de documentos que prueban que, claro, todo lo que hemos estado viviendo, pues es una gran mentira y que detrás hay intereses muy importantes. En mi libro, el grupo Scam tiene miedo de que Julian Assange pues saque la verdadera identidad de Scam, que es el grupo que está realmente detrás de todo. Estaban tratando de recopilar información, entonces el grupo pues decide darle un escarmiento a Assange, ¿no? Y ahora te voy a contar un poco cómo yo lo describo en mi libro, ¿no? Hay una reunión del comité ejecutivo de Scam y van a explicar cómo es que hicieron posible que Julian Assange pues fuera arrestado con los cargos de violación. Cuidado, primero, Wikileaks tenía la mayoría de sus servidores en Suecia, porque Suecia legalmente protegía el derecho a cualquier tipo de información. Por eso es también la relación que tiene todo este caso con Suecia. Entonces, Assange llega el 11 de agosto del año 2010 a Estocolmo y se instala en el apartamento de una seguidora de Wikileaks que le deja su apartamento. Esta muchacha se llama Ana. Anne. Ella pues le dice que el apartamento, él va a estar solo, que puede trabajar y todo. Y bien, pues una especie de Airbnb, ¿no? O sea, él se estará ahí en el apartamento, pero de una acólita suya, de una seguidora. Esta muchacha vuelve 2 días después al apartamento, ¿no? Dice que donde se iba a ir, pues que no estaba, pero que ella se queda ahí con él. Lógicamente, pues Julian Assange pues, nunca lo ha denegado que es un mujeriego. Pues tiene relaciones con él. Están ahí 5 días, pues tiene relaciones, pero totalmente consentidas. O sea, totalmente consentidas porque el apartamento era de ella y ella se lo había dejado. 5 días después, Assange se va a unos cientos de kilómetros de Estocolmo a casa o a otro apartamento
de otra seguidora de Wikileaks que se llamaba Sofía. Esta estaba infatuada con él. O sea, de estas personas pues, que lo perseguían por internet, que estaba totalmente ahí. Él un poco así, pues porque él iba a ver a otra amiga, no iba a ver a esta Sofía, él iba a ver a otra amiga allí, porque como te digo, él tenía muchas seguidoras y lógicamente, pues él es, en cierto modo, es un gurú, ¿no? O sea, de todo esto y es un tipo, pues de buen ver, o sea, vas a decir, el tipo se ve bien, o sea, es atractivo. Entonces, pues tenía muchas admiradoras y bueno, pues les gustaba pues estar con él, lógicamente, ¿no? Entonces, pues esta Sofía, pues acaba también teniendo relaciones con él. Entonces Assange se cansa de ella y la dice, anda, va, y se va. Entonces, esta Sofía Yam, a través de este grupo, y todo esto que estoy contando es cierto, cuidado, son estos estudios, yo los estoy un poco novelando, pero todo esto que llega el 10 de agosto, el 11 de agosto se instala donde Anne, luego se va a casa de Sofía, todo eso está aprobado. Cuando él se va y las deja, pues se presentan a la policía a pedir una prueba de ADN de él y una prueba de, ¿cómo se llama de esta? Para que no tengas o seropositivo, que no tengas enfermedades venéreas, porque pues ha tenido relaciones con las dos. Entonces, ellos quieren que la policía pues se le haga una prueba de estos, porque resulta que cuando estuvieron haciendo el amor con las dos, parece que el condón se rompió. Todo esto que te estoy contando te puede parecer, pero todo esto está en todas las actas estas. O sea, quizá la gente no está enterado de todo el caso, pero estaba en las actas. Ellas le acusan de haber roto el condón a propósito. O sea, primero ya estamos hablando de cosas un poco sin sentido, pero es donde empieza toda la base esta. Assange automáticamente pasa de ellas, las manda al carajo, dice, vais a venir ahora aquí con esto, y es cuando entra en acción mi grupo, Scan. Y consiguen pues que la policía sueca consiga que esta muchacha, la segunda, Sofía, presente una declaración a la policía por violación. Más adelante se descubre que Sofía, fíjate el historial de la damita esta, tenía la reputación en la escuela de meterse con todos los muchachos, con todas las amigas que ella tenía. Si tenían un novio, ella iba a quitarles el novio. Pero para más Inri, es que esta muchacha Sofía es una lesbiana declarada. Y así consta en los primeros interrogatorios de la policía. Es una lesbiana declarada. Cuidado, o sea, tú fíjate aquí la cantidad de contradicciones que hay en el caso, que yo creo que mucha gente realmente no las ha oído. Y entonces a él es cuando consiguen, le filtran toda esta situación a un periódico de estos de suecos que son extremistas y que les gustan de grandes escándalos, y filtran el caso de que Assange había tenido relaciones con las dos sin consentirlo ellas, y que encima quizá las hubiera podido dejar hasta embarazadas porque no se había protegido. Él ya no está en Suecia, ya se ha ido, pero la policía sueca o la fiscalía sueca lanza una orden de captura internacional contra Assange. ¿Te acuerdas tú de todo esto? Y a él le pilla en Londres, a él le arrestan en Londres, él niega todas las acusaciones, a él le ingresan en la cárcel como 10-15 días después. A él le dejan en libertad provisional ahí en Londres y él ve que el caso que va contra él, que le están montando un caso del cual él no se va a poder defender, porque él tuvo relaciones. Pero tú te imaginas a un tipo como él, un playboy, un guaperas, que se peleaban las mujeres con él, va a violar no a una, sino a las dos, que van a tener sexo sin consentir con él. Y ellas van a seguir ahí con él, aún teniendo sexo, porque, oye, yo puedo entender que lo hace una vez, la tipa inmediatamente, no te digo que necesariamente le denuncia a la policía, pero se va. O le dice a él que se vaya, que llama a la policía. Nada de esto pasó.
te digo, con la primera estuvo 5 días, con la otra se va otros 4 o 5 días, y esta Ana hasta decía, la lesbiana, que estaba encabronada con él porque él ponía más atención a la computadora que a ella. O sea, es toda una serie de resentimientos que se juntan, que yo utilizo en la novela cuando explico la situación para traerte los hechos reales que pasaron, y estos hechos, te lo digo, yo no me los estoy inventando. Quizá la mayoría de la gente que nos escucha no lo oye, cree que a él hubo una violación y ya ni siquiera se acuerdan de eso, porque ya muy poca gente se acuerda de Assange, porque a Assange le acabaron la vida. Bueno, te digo, le meten en la cárcel ahí en Londres, está 10 días, sale en libertad provisional, y cuando está en libertad provisional, pues él se va y pide asilo político en la embajada de Ecuador. ¿Os te acordáis del caso y todo eso? Pero está ahí varios años en la embajada de Ecuador, cuando está el Correa y toda esta gente. Más adelante, acuérdate que ya nunca se sabe lo que pasa en el interior de la embajada, porque el gobierno de Ecuador, por las presiones o por lo que fuera, decide que él ya no se puede quedar ahí. Él se niega a irse. Ecuador, la embajada de Ecuador, abre sus puertas a la policía británica para que le arreste. Esto fue en 2019. A él se le condenan a 50 meses de cárcel en una prisión de máxima seguridad, pendiente de la extradición a Estados Unidos, que es el caso en el que estamos ahora. Aquí en Estados Unidos, como has visto, hace poco le han cargado también ya de romper la ley de espionaje de 1917, como a Snowden. La ley de esta contra el espionaje, pues prácticamente no te garantiza una defensión legal. Eso se va a hacer a puerta cerrada, prácticamente sin defensión legal, y con suerte le condenan a 50 o 60 años de cárcel de por vida si no lo ejecuta. Porque la ley esta te pueden ejecutar. Te pueden ejecutar. Cuando él está en prisión, o sea, cuando él está ahí escondido, pues, o asiliado en la embajada de Ecuador, acuérdate que él pide clemencia a las autoridades diciendo: yo no he hecho nada, ya nadie le escucha, cada vez se va difuminando más, y Wikileaks, pues ya después de eso, pues se va acabando, ¿no? Wikileaks, acuérdate todo lo que saca esto de Guerra Sucia. Pero claro, también tú tienes que ver la parte del gobierno. La Guerra Sucia, un gobierno no está para que tú la vayas aireando por ahí. Tampoco lo puede permitir. Y es que también hay que mirar el punto de vista del gobierno. Si permiten que este señor le saque todos los trapos sucios, está abriendo la puerta a que otros se lo saquen. Entonces, tienen que actuar. Y este grupo, en mi novela, es el que se encarga más o menos de ponerlo todo al día, de ayudarles a que todo esto se haga y que todo se haga técnicamente legalmente. Porque sí, desde el punto de vista de la ley de secretos, él violó toda la ley de secretos. Él robó información para publicarla. Entonces, es ilegal. Vamos a ser serios. O sea, él, con esa publicación, estaba haciendo mucho daño a la seguridad de Estados Unidos. O sea, tú también tienes que mirarlo de este sitio, ¿no? O sea, porque a veces te ves el luchador por la libertad, pero ¿cuál es el daño colateral que esa libertad puede traer? O sea, hay que entender las dos partes. El gobierno no puede permitir que tú le robes sus secretos o las cosas que ha hecho mal y que las airees. Te puedes remitir una película cuando haces así y todo eso, pero hechos detallados, momentos, el bombardeo por equivocación de los periodistas en Irak, los daños colaterales, todo esto, no te lo pueden permitir. No te lo pueden permitir porque es un deterioro de la imagen del gobierno. Entonces es por lo que el gobierno actúa tan fuerte contra él, con la colaboración de otros gobiernos que se llaman democráticos y tal, pero que todos colaboran para poner fin a este señor que, como te digo, está en la cárcel ahí en Londres, y cuando se acabe su condena, no antes, pues será extraditado a Estados Unidos. Pero Manuel, ya perfilándonos al final del programa, entra otro personaje.
que también viene y expone exactamente lo que acabas de decir, las cosas más impensables que pudieran salir a la luz pública de los secretos que maneja el gobierno, o los secretos de Estado, militares, que es en este caso Snowden, ¿no? ¿Qué pasa con él? Bueno,